Hola, ¿qué tal? Bendiciones, bendiciones en este hermoso, maravilloso y bendecido día. ¿Sabía usted que cada situación, cada adversidad, cada problema que acontece en nuestras vidas nos puede preparar para ser mejores personas, para ser mejores líderes, para ser más resilientes, más fuertes, porque necesitamos ese entrenamiento sobre la marcha para un futuro más promisorio? Pero depende mucho de nuestro aprendizaje durante cada acontecimiento y cada suceso. Mire, me gusta el libro de Mateo capítulo 14, donde relata que Jesús le dijo a sus discípulos que subieran a una barca y lo esperaran, mientras él iba a orar al monte. Por la madrugada, dice la escritura, las olas se levantaban muy fuertes y la barca, pues me imagino, se movía por todos lados y los discípulos estaban así como que espantados de qué iba a suceder. Y de repente Jesús viene caminando sobre el mar, sobre las aguas, y los discípulos se espantan y pensaron que estaban viendo un fantasma. Imagínense la escena, Jesús caminando sobre las aguas, y de por sí estaban asustados por el acontecimiento. Pero Jesús les dijo: no teman, soy yo. Y ellos lo reconocieron, y Pedro le dice, Pedro era un líder, Pedro estaba siendo entrenado. Le dice: si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar, desciende de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero en un momento era tal el movimiento de la tormenta o de las aguas que pierde la fe y se empieza a hundir. Y le dice: Señor, sálvame. Y Jesús pues lo toma y de nuevo lo regresa a la barca. Y le dijo: ¿por qué no tuviste fe? Pero mira, te digo algo, Pedro estaba siendo entrenado sobre la marcha. Posiblemente en ese momento su fe no era perfecta, pero se atrevió a salir de la barca y a caminar sobre las aguas. Y esos eran sus primeros pasos de fe. Él estaba siendo discipulado para una vida posterior, para un llamado. Y en el libro de Hechos capítulo 5 vemos a un Pedro, al apóstol Pedro, que antes se llamaba Simón, o en griego Shimón. Vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Dice que la gente sacaba a los enfermos en camillas, en lechos, y los ponían en la calle para que al menos la sombra, escucha, la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Y cuando esto sucedía, los enfermos eran sanados. ¡Wow! Traían multitud de enfermos y de personas que eran atormentadas por espíritus inmundos, dice el libro de los Hechos capítulo 5, y la sombra de Pedro liberaba, el poder del Espíritu Santo en Pedro sanaba y liberaba a las personas. Qué bendición, ¿verdad? El entrenamiento sobre la marcha. En el principio vemos a un Pedro que dudaba, que negó a Jesús, y dirías: es que no tuvo fe. No. Escucha, se atrevió a hacer lo que muchos no se atreven. De ser un Pedro, un Shimón en griego, ordinario, de ser una persona ordinaria, a ser Pedro, la roca, Petros, la roca, resiliente, resistente, con carácter, obediente. Ser extraordinario, pero eso aconteció por el entrenamiento sobre la marcha. Así que Pedro fue llamado de
su lugar de nacimiento, de Betsaida, a orillas del mar de Galilea, y se convirtió en el apóstol Pedro. Ahora, a manera de reflexión, ¿de qué ciudad está usted siendo llamado y ser preparado? Imagínese nada más, qué bendición es algún día sentarse en un sillón, si quiere ya cuando seamos ancianos, con el bastón, y recordar. Qué maravilloso es recordar. Imagínate a Pedro. Un día me atreví a caminar sobre las aguas y caminé sobre las aguas. Un día me atreví a esto y lo hice. Un día me atreví a desarrollar un ministerio sobrenatural. Ya no solamente me quedé en Betsaida, sino también fui a las naciones de la tierra y me convertí en el apóstol Pedro. Eso es lo que diría si ya de anciano Pedro estuviera ahí en su sillón, en su reposet. Ahora, imagínese lo contrario. ¿Qué sería de una persona ordinaria que se sienta en su sillón y se lamenta de todo aquello que no quiso hacer, que no se atrevió a hacer, el arrepentirse de todo aquello que pude haber hecho y no lo hice, no me atreví porque me faltó carácter, porque me faltó decisión? Pero qué glorioso es que a estas alturas de la vida podamos decir: ciertamente en algunas ocasiones me faltó fe y me pasó esto, me pasó aquello, pero fui entrenado para ser un líder. ¡Wow! El entrenamiento sobre la marcha muchas veces es desgastante, exhaustivo, que te presiona, que te impulsa y que a veces no es muy cómodo, pero a la larga obtienes resultados poderosos en tu vida. Así que ánimo, el Señor nuestro Dios te ha llamado a lograr cosas mayores. Hay grandeza a través del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo te cubre y te guarda en ese proceso. No te hundirás. Jesucristo el Señor siempre está ahí para levantarte. Das tus primeros pasos de fe y sientes que te hundes. Sientes que no vas bien, como decimos acá en México. Sientes que la riegas y te equivocaste y te sientes mal. Te da pena. Imagínate, Pedro se hundió. Y a lo mejor los discípulos se le quedaron viendo y le dijeron: ay, Pedro, te hundiste, te faltó fe, y te empiezan a criticar. Y a lo mejor te da vergüenza decir: oh, pues me faltó fe. Pero a la larga obtenemos esa fe poderosa, ese entrenamiento poderoso sobre la marcha. Nos ayuda, nos impulsa a ser personas que desafiaron las probabilidades y triunfaron. Así que ánimo a seguir adelante. Que Dios te bendiga en tu proceso de entrenamiento sobre la marcha. Mucho ánimo y paz. Shalom, shalom.